gracias a Dios que ya estamos aquí. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a traer la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en nuestra vida. Padre eterno, gracias te doy en esta mañana, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu compasión que tienes para con cada uno de nosotros. Alabamos tu nombre por ello y glorificamos tu nombre, Señor. Hoy te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, hable en nuestro corazón, de tal manera que la manera en que Él nos hable quede grabada en nuestro corazón. Que hoy pongamos por obra y en práctica lo que hoy aprendemos de tu palabra y de la alianza de tu Espíritu Santo. Agradecemos esa misericordia que tienes para con cada uno de nosotros en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, quiero que reciban un saludo de la iglesia a la que pastoreo. Es una iglesia que está dentro del colegio militar, una iglesia conformada por familias de soldados, también de soldados y también mujeres que son soldados, allá rumbo a la salida a Cuernavaca, y actualmente segregada en todo el país. La visión, la dirección que recibimos del Espíritu Santo es que era ir y hacer discípulos, porque en 3 años el Señor los iba a mover. El Señor ya los movió y hoy están segregados en toda la República Mexicana. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo. Reciban un saludo de Senda de Vida a la Fortaleza. Y ante la gran pandemia que pasó la iglesia, que ni siquiera alguno de nosotros nos imaginamos que íbamos a pasar, nunca pensamos por lo que íbamos a pasar, pero lo pasamos. Y dentro de eso hemos visto cómo la iglesia, el enemigo de una u otra manera la atacó tan fuerte que muchos desertaron. Hay mucha iglesia que desertó. Quizá tú conozcas a alguien que desertó, que ya no ha estado congregándose, o que simple y sencillamente dicen: me conecto, ahí me conecto y ya no pasa nada. Pero ante estas circunstancias que está viviendo la iglesia es porque el Señor Jesucristo no tarda en regresar por su iglesia. ¿Cuántos lo creemos? Yo lo creo. El Señor Jesucristo está más pronto de lo que imaginamos. Y entonces, como el Señor Jesucristo está pronto su regreso, el enemigo va a trabajar más fuertemente. El enemigo nos está atacando con todo. Y ustedes vean los chats de oración, como alguien se enfermó de COVID y piden 20,000 oraciones por él. Cuando en realidad nosotros como creyentes, como cristianos, sí debemos de unirnos a la oración, pero más bien es: Señor, sana mi corazón. Porque muchos de la iglesia que se ha enfermado vio como una iglesia a la carta para decir: ahora sí me reúno a la oración, ahora sí estoy aquí porque necesito. Cuando yo no necesito, yo me voy. Y es que es a través de la oración normalmente que el Espíritu Santo nos va a hablar. Está bien leer la Biblia, está muy bien, es muy importante leer las instrucciones, pero sumamente también importante es estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos va guiando en la vida. Y el punto número 1 es que yo les quiero decir ¿y qué dice el Espíritu Santo? Todos somos salvos en Cristo. Todos los que somos salvos en Cristo Jesús tenemos dentro de nosotros la presencia total del Espíritu Santo. Muchas congregaciones predican que es poco a poco. Bueno, poco a poco va teniendo más control el Espíritu Santo de tu vida. No es que poco a poco va entrando. Tengamos mucho cuidado con lo que aprendemos y lo que dice en la Biblia. Es una vez que yo digo: yo acepto a Jesucristo como mi Salvador y me arrepiento de mis pecados y lo reconozco como único y suficiente Salvador, en ese momento soy lleno de la presencia del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16, ahí están las citas, dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, en vosotros, en nosotros? Y estamos llenos de su presencia. Pero muy tristemente les quiero decir que la iglesia lo ha ignorado.
Un ejemplo les quiero decir, a veces se nos ofrece un trabajo en donde el enemigo está trabajando fuerte, sabe que tienes que ir a discipularte X día de las 8 de la noche a las 9 y te ofrece un trabajo que va a salir a las 12 de la noche con bastante remuneración. Y tú dices, va, este es lo que yo estaba esperando. Dejas de lado la presencia de Dios. No consultamos al Espíritu Santo. No le preguntamos, Espíritu Santo, ¿cómo ves? ¿Podré yo mover el discipulado o simplemente quítame toda tentación? La oración del Señor Jesucristo que le enseña y líbranos de la tentación no solamente tiene que ver con las tentaciones que el mundo ofrece, las tentaciones sexuales, las tentaciones de dinero, de la codicia, sino también tiene que ver con las tentaciones de dejar de oír la voz del Espíritu Santo. El punto número 2 es consecuencias de ignorar al Espíritu Santo. ¿Sí? En la deidad de Dios, la más ignorada por la iglesia del siglo XXI es el Espíritu Santo. Una iglesia que a la verdad andamos perdidos. De hecho, si ustedes cuando nosotros leemos los 7 mensajes en Apocalipsis a las iglesias, les quiero decir, hermanos, que muchas de ellas, sobre todo la de la Odisea, es del momento que estamos viviendo. Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo no iba a venir sin que antes se manifestara la apostasía. Y una de las apostasías más grandes que hay dentro de la iglesia es ignorar el Espíritu Santo de Dios. Bien, vamos a ver qué le pasó a algunos personajes que tenemos así muy claros en el Antiguo Testamento, y que esta historia está en el libro de Josué, del capítulo 9, del 1 al 15. Ahí lo vamos a ver. Y hay varias cosas que van a suceder cuando ignoramos al Espíritu Santo de Dios. Bueno, la número uno es que la iglesia va a ser muy fácil de engañar. Y vamos a ver qué pasó allá en el campamento del pueblo de Israel cuando están conquistando la tierra prometida, y dice así la palabra de Dios en Josué del 1 al 15. Ayúdenme ahí, por favor, no se me queden dormidos. Les voy a preguntar a los que yo vea dormidos. Bueno, yo siempre les digo, tráiganse un chivito habanero. ¿Josué 15? Sí. Luego dice así: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, y así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabá, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia. ¿De qué usa el enemigo? Astucia. El enemigo es muy astuto, hermano. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podemos hacer alianza con ustedes? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón y a Og rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirle: nosotros somos vuestros siervos. Hacer ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día en que salimos para venir a vosotros, y el había ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, de los de aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos de nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino
Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Bien, la clave aquí es en el versículo 14, dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. Pregunta número 1: ¿ustedes creen que la nación de Israel necesitaba esas provisiones? No. ¿Ven cómo el enemigo te va a ofrecer provisiones? Tienes darles tu deseo y dices: ay, no tengo, pero me ofrecieron un trabajo en donde tengo que trabajar el domingo. Voy y no, pues primero lo primero. Y luego dice, y otro punto muy clave que es referencia a este mensaje: y no consultaron a Jehová. ¿Se acuerdan que cuando los ancianos van a ver a Roboam, a decirle al pueblo, dice: oye, bájanos los impuestos? Roboam cuando menos dijo: vengan aquí de aquí a 3 días. Yo digo, Josué, ¿por qué no dijo: vengan de aquí a 3 días y les voy a resolver? Y hubieran orado y le hubieran dicho a toda la nación: vamos a orar para ver qué vamos a hacer sobre este asunto. Josué vio cómo lo hizo Moisés, pero fue un momento en donde dejó de mirar al Señor cuando le dice: no te apartes ni a diestra ni a siniestra de este libro que yo te doy. Consúltame en todo, no vayas a tomar decisiones que van a tener consecuencias, no solo a tu tiempo, sino todo el tiempo que la nación de Israel exista. Y ¿sabes qué? Hoy los jebuseos están esparcidos en todos los enemigos de Israel, sobre todo en Libia, en Palestina. Los jebuseos, ustedes saben que han sido un dolor de cabeza para la nación de Israel. Este puntito fue un dolor de cabeza para la nación de Israel. Y les quiero decir que en nuestras decisiones no cumplirá el propósito de Dios. Nuestras decisiones, cuando no consultamos, cuando nos sentimos muy, es que yo ya me sé casi la Biblia, y vinieron y el enemigo me puso un mensajito ahí, una tentación, y decidí ya no servir a Dios el domingo. Ahora dije: no, pues ahora el lunes, aunque esté yo solito, yo lo voy a hacer. No es cuando uno diga, sino cuando el Espíritu Santo te lo indique. Nuestras decisiones, hermanos, van a tomar muchas, cuando ignoramos al Espíritu Santo, nos van a traer muchas consecuencias. Por ejemplo, en Hechos 1 nos relata, Hechos 1 del 14 al 26, pero todo el capítulo 1 nos relata cómo iba a venir el Espíritu Santo de Dios, cómo vino, cómo Jesús nos advierte desde Juan. No está ese versículo ahí, pero ustedes estudian en casa, noten ahí Juan 14, capítulo 16, del 4 al 12, nos dice que el Espíritu Santo iba a venir porque para guiarnos, para marcar el camino. Ya tenemos la Biblia, ya tenemos, y nos va a hablar de cómo Jesucristo lo hizo, no como Saulo, no como el pastor Abraham lo hizo, sino cómo lo hizo. Y entonces, vean, vamos a analizar este otro pasaje de la Biblia, Hechos 1, 14 al 26, y vamos a ver cómo hay cositas que se le fueron a los discípulos y que de una u otra manera no afectaron su entorno. Miren, dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué quiere decir? ¿Estaban haciendo bien? Eso debería ser también entre nosotros algo muy bueno. Perseverar juntos, unánimes en oración y ruego. Pero dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes de la boca de David acerca de Judas, que fue el guía de los que aprendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio, y todos los habitantes de Jerusalén, que de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Abselama, que quiere decir campo de sangre.
porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ahora, yo te pregunto, si tú hubieras sido Justo y Matías, Dios hubiera elegido a Matías, ¿qué hubiera pasado en tu corazón? ¿Qué pasó en el corazón de Justo? ¿Por qué no me eligieron a mí? Hasta mi nombre, no soy Justo. Sí. Y orando, hicieron bien ahí. Y orando y dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido para que tome la parte de nuestro ministerio y apostolado de que cayó Judas por traición para irse a su propio lugar. Hasta ahí todo iba bien. Hasta ahí todo fue bien. El punto es que no esperaban. Y a veces nosotros queremos orar y que queremos orar hoy y que el Señor nos haya contestado ayer. Cuando dice: ¿para cuándo lo quiere? Para ayer. O sea, urge, super urge, no, Señor, que nos conteste. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Bueno, yo nada más les quiero decir que de ahí en adelante no se vuelve a oír de Matías ni de algunos otros. Ustedes me dirán: bueno, tampoco se oyó de Tomás, aunque algunos dicen que hay por ahí un estudio que sale en el internet que la mayoría murió trágicamente, la mayoría de los apóstoles. Pero otra de las cosas que no se trata de echar suertes, no se trata de que, pues bueno, es un voladito, ¿no? A ver qué más. Hoy en día mucha iglesia está practicando eso. Mucha iglesia, yo no digo que aquí, pero les quiero decir que muchas iglesias agarran y dicen: a ver, hermanos, ¿quién quiere ir de misionero a tal lugar? Y levanta la mano aquí. ¿Cuánto va a ser la paga? No, pues te vamos a apoyar con 10,000 pesos. No, yo voy, se andan a saber. ¿Los envías? No consultas al Espíritu Santo de Dios. Tienes una plataforma de misiones, pero no consultas al Espíritu Santo de Dios. Y eso, en vez de una bendición, viene a ser una carga para la iglesia, un lastre. Lo envías a un lugar en donde ya el mensaje del Evangelio va a llegar. Pero tú ves: no, es que él quiso ir ahí. No, es que él se quiso ir el hermano a Cancún. ¿Quién no se quiere ir a Cancún, a Playa del Carmen? Con 10 o 20,000 pesos de sueldo, pues todos van a levantar la mano. Y el Espíritu Santo de Dios. Y otro de los puntos acerca Pedro, la primera verdad, Dios no le dijo a Pedro que escogiera a ese discípulo. No le dijo, le dijo: esperen ahí, porque dentro de poco va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Esta decisión la tomó Pedro y tiene justificación porque el Espíritu Santo no había llegado. Y porque en la palabra dice: bueno, pero realmente cumplió el propósito de Dios. Bueno, ahora vamos a ver el punto número 3 y vamos a ver cómo actuaron los apóstoles ahora cuando ya tienen el Espíritu Santo de Dios. La importancia de ser perceptivos a la voz del Espíritu Santo. Punto número 3, la importancia de ser perceptivos a la voz del Espíritu Santo. Yo tengo la instrucción aquí en la palabra, sé que todo aquí está escrito, pero a la hora de decidir allá afuera por dónde me voy, vamos a ver qué hicieron aquellos apóstoles. Tenemos que buscar a Dios en ayuno y oración. Hechos 13, 1 al 4, en la Nueva Traducción Viviente, quiero ampliar un poquito más el léxico actual que tenemos. Dice: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simón llamado el Negro, o sea que había un negrito ahí, ¿no? Lucio de Cirene, Manael, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres, ¿qué estaban haciendo? Adoraban al Señor y ayunaban.
el Espíritu Santo dijo, les habló así, a ver muchachos, ¿qué están haciendo? ¿Les habló así? ¿Cómo? Trajo un sentir a tu corazón, trajo pensamientos que ni siquiera te imaginas que te iban a pasar. Y dice así, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Les impusieron las manos y los enviaron. Y dice así, y fueron enviados por el Espíritu, ¿qué? Por el pastor. Fueron enviados porque ellos quisieron ir. Fueron enviados porque hubo votación en la iglesia a ver quién iba. Porque a veces nosotros como iglesia, como pastores, queremos enviar al más preparado, ¿sí o no? A ver, no, ese hermano sabe mucho, que vaya él. Sí, queremos enviar, pero Dios tiene otros planes. Sí, y entonces dice, y fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. ¿Sí se ve? Debemos obedecer al Espíritu Santo. Cuando designaron a Bernabé y a Saulo, no se ve que dijeran, no, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Si yo soy su maestro, bien, manden a otro, yo ya le formé aquí, yo ya estuve aquí. Ellos obedecieron al Espíritu Santo. Y continuamos con la siguiente cita, dice Hechos 16, 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue ¿quién? Prohibido por el capitán, por el cónsul de ese lugar, por el gobernador. No, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. A ver, hermano Osvaldo. Aquí en Hechos, en Mateo capítulo 28, 19, 20, dice que vayamos a todo el mundo, a todas las naciones a hacer discípulos. ¿Cómo que ahora no quiere? Pablo quería ir ahí, ¿por qué el Espíritu Santo se lo prohíbe? No se le imaginaría mal a Pablo. Entonces dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No se baje. ¿A dónde? No, pero es que yo quiero. No. Pero Mateo dice que, Mateo dio instrucciones que tenemos que ir a todas las naciones a hacer discípulos. Ahora, bueno, está bien, aquí no, ok. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Hombres perceptivos al mensaje del Espíritu Santo. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y entonces viene el siguiente punto. Dios nos va a hablar por la Biblia, pero también a través de una visión, de un pensamiento. Y ahorita vamos a ver en qué momento nos revela eso. Y el versículo 9 dice, del mismo pasaje, dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Y ahí se los permite, el Espíritu Santo le envía una visión a Pablo, una visión y una misión. Ve y evangeliza ahí. Y vemos, hermanos, las cartas que escribe Pablo a las iglesias de Macedonia, están aquí en la palabra de Dios. Son cartas profundas, son cartas que hablan de todos los temas, porque él quería pulir a una iglesia. Él quería pulir, él que entendía que aparte del Evangelio tenían que dar buen testimonio. Les quiero decir que hace tiempo fui a Kansas City a tomar mi discipulado. Terminé un primer nivel que se llama Conformándome a la Imagen de Cristo. Y me invitaron allá a Kansas y dijeron, tienes que poner 500 pesos y te llevan y te traen hasta México. Y me fui. Y allá aquel pastor decía,
hace poquito, dice, enviamos a otra misión. El Señor nos habló que en tal colonia estuvimos orando y ayunando, pero el problema es a quién íbamos a mandar. Había 5 pastores que calificaban con 10 para enviarnos. El asunto es de que uno de esos 5 era el más pudiente de todos y dijimos, pues vamos, no quisimos hacerlo así. Consultando a Dios, me dio una visión, me dijo, mira, llámalos al altar y antes de llegar al altar pon un níquel, un centavito americano, ponlo ahí, y antes de llegar al altar, y aquel que levante la monedita, ese es el que va a servir. Entonces dice que pasó primero, citó a uno, pasaron, me oraron, y el cuarto fue el que levantó la monedita. El Espíritu Santo guiándonos, percepción de estar atentos a lo que dice el Espíritu Santo. Y decía ese hermano, ese pastor ha enviado otras 10 o 15 misiones más a todo el planeta, porque tienen la visión de ir a hacer discípulos a todas las naciones. Bien, y les quiero decir también el punto número 4, el poder de la iglesia. El poder de la iglesia del siglo XXI está en consultar al Espíritu Santo. ¿En dónde? En la oración. El Espíritu Santo no nos va a hablar cuando estemos en una fiesta, no nos va a hablar cuando estamos trabajando, ocupando todos nuestros. Les quiero decir, hermanos, que el poder en la iglesia está cuando oramos. Cuando una iglesia ora, el enemigo se pone a temblar. Cuando viene a la reunión, dice el enemigo, no, los voy a distraer, voy a mandar un espíritu de sueño, y se van a dormir. Pero tú cuando estás orando, estás ahí metido, ¿no? Sobre todo cuando te toca orar. En lo personal, a veces mi esposa y yo hemos estado orando, y a veces cuando termino yo de orar y empieza ella, a veces cuando el Espíritu Santo me empieza a hablar. Esto va a pasar así, y esto va a ser así. Pero Señor, yo quiero... Terminamos de predicar Colosenses cada domingo y yo le preguntaba al Señor, ¿qué sigue, Señor? Estuvimos orando y orando, no nos contestaba. Un día estaba orando mi esposa y el Señor me dice, oye, ¿y qué sigue de Colosenses? Y me dice, no te entiendo, Señor. Pues, ¿qué sigue de Colosenses? A ver, si yo ya voy a regresar, ¿qué sigue de Colosenses? Pues Tesalonicenses. Y el libro de Tesalonicenses, las 2 cartas son las que más hablan del regreso del Señor. Prepara la iglesia, porque yo vengo pronto por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Sí. Y tu responsabilidad como pastor es llevarnos a ese camino, en ese andar con el Señor. ¿Qué sigue de Colosenses? Ustedes ven, sigue Tesalonicenses. Pues así tan sencillo era. Ahora, ¿qué sigue? Pues Tesalonicenses. Yo quería predicar Nehemías, porque andábamos de eso de que queríamos levantar una iglesia allá en Pachuca, de los que se han ido para allá. No, espérate. Es súper importante escudriñar la Escritura, pero tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo. Iglesias fundadas por el Espíritu Santo. No iglesias fundadas por, es que se me ocurra a mí. Es que hicimos tengo buenos amigos y quieren que yo sea el futuro pastor, pero que te envíe el que estás ahora sobre ti. No te vayas por tu cuenta. Cornelio manda a buscar a Pedro. ¿Cuántos saben esa historia? Más que 1, 2, 3, 4. Cornelio, ¿quién era Cornelio? Un romano, ¿no? Ya, fíjense, estaba orando Cornelio y tiene una visión. El Espíritu Santo le dice, mira, manda a buscar a un tipo que se llama Simón y que vive en la casa del curtidor. Y lo manda a buscar, ¿no? Y a la misma hora, Pedro estaba orando allá en la azotea del lugar. Y tocan la puerta y le dicen al Espíritu Santo, ve a abrir y te vas con ellos, porque yo te voy a enviar, tú vas a ir a predicarles a ellos. Así es el Espíritu Santo. Va a traer ese sentir, esa dirección. Siempre va no solamente a una sola persona, va a venir cuando a veces sientas una palabra, ven y coméntalo con el pastor, oiga pastor, creo que el Señor me habló. A
ver a ese gordito, y el pastor cuando diga, oye, a mí también me dijo lo mismo. Oye, ese níquel, el que levantó el níquel, ese fue el que fue. Sí, es súper importante que las iglesias las funde el Espíritu Santo. Sí, nosotros vamos a ir, nosotros somos los que vamos a ir a actuar, pero con la dirección del Espíritu Santo. ¿En dónde, cómo, cuándo y dónde? Cornelio manda a buscar a Pedro, esa historia la van a tener en Hechos del capítulo 10, del 10 al 33. Las iglesias fuertes son las que perseveran en la oración y en la unidad. Esas son las iglesias que van a ser atacadas por el enemigo, que te van a querer, que el enemigo se va a dejar ir con todo, pero ¿sabes qué? Tus oraciones y la unidad de la iglesia van a resistir cualquier embate de Satanás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a ser nuestro defensor. Hechos 2:42 dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en los guateques. ¿Qué dice? En las fiestas y en las oraciones. Y en las oraciones. Si no hay unidad, hermanos, en la oración, tampoco habrá la dirección del Espíritu Santo. Hoy les quiero decir que hay muchas iglesias, hermanos, que el enemigo las ha engañado, así como los gobernantes. Miren, hay muchas iglesias que hacen plataforma, ¿no? Vamos a hacer, para alcanzar a los niños de la calle, X nombre le ponen. Pero escogen, es a veces el líder o el pastor el que escoge, no es el Espíritu Santo. No consultamos al Espíritu Santo. Alguien se le ocurre, yo tengo mucha carga por esos niños y quieren ir. Pero a veces cuando vemos el testimonio, cuando vemos el que quiso ir, ni amor tenía por los niños, nada más fue de dicho, emocional. Dijo, no, pues es que yo, y muchas congregaciones hoy están destruidas porque hicieron como ellos pensaron. Hicieron, no, pues es que creo que así va bien, así vamos bien. Y muchas hermanos, les quiero decir que una de las armas principales que usa el enemigo hoy en día dentro de una iglesia no es que se te aparezca así con sus garras, ¿no? Y trinche y su cola, así como lo pintan, su cuerno, ¿no? Es la adulación. Hay un pecado tremendo dentro de la iglesia de la adulación. Muchos idolatramos al pastor. Lo que diga el pastor está bien dicho. Aunque el pastor ya ande macho, no importa. Es que es mi guardazo, es el amigo del alma, ¿no? Aunque esté choco, yo me voy con él. Idolatramos. Y entonces, al idolatrar a un pastor, a veces lo adoramos. Oiga, qué bonito predicó. No digas de eso, yo no te vine a predicar bonito. Yo te vine a predicar, más bien vine, oiga, Espíritu Santo, gracias por la palabra que nos diste. No, te volaste la palabra, Espíritu Santo. Señor, gracias, porque ni yo mismo pensé que podrías usar a este tipo que en otro tiempo yo decía, no, Señor, te equivocaste, yo no soy pastor, ponlo al otro. ¿Te ha llamado el Señor? ¿Te ha llamado el Señor? Ven, quiero que me sirvas. Decimos, no, que sirva el pastor. Él es el que recibe, ¿no? ¿Qué? El llamado es para todos. Hechos 2:46, iglesias unidas por el Espíritu Santo. Hechos 2:46 y 47. Y perseverando, aquí hay una clave, perseveraban unidos. Y perseverar tiene que ver, hermanos, no te dé chance de nada. No hay otro método. Pero mira, mejor cada quien desde su casa. El poder de la iglesia es cuando oramos todos juntos, cuando está ahí, cuando el Espíritu Santo nos va a hablar, y esperando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas. ¿En las casas? Creo que se equivocó aquí. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta era una iglesia que por más que la persiguió el diablo,
que agarró a sus integrantes, que los quemaron en la hoguera, que los echaron a los leones ahí en el circo romano. Perseveró. Si ahorita dijeran, ahí les va un decreto como los que dijeron en el tiempo en que la iglesia fue perseguida. Si tú denuncias a un cristiano, sus propiedades van a ser tuyas. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos vendría la avaricia? La casa, yo, ¿sí o no? Pero esta iglesia perseveró. Esta iglesia se amacizó, unánimes, como uno solo, su común fe, alabando a Dios y teniendo el favor de ¿qué? De todo el pueblo, porque cuando la iglesia está unida y persevera en unidad, hasta el mismo diablo Dios lo usa para atraer y ayudar a la iglesia. Y el Señor añadía cada día. ¿Quién fue el que añadía? A ver, no, hermanos, que tenemos que ir a evangelizar. Cuando hay una iglesia que persevera unánime, cuando hay una unidad dentro de la iglesia, cuando todo lo tenemos en común, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Espíritu Santo los va a convencer a nuestros vecinos de aquí. ¿Sí? Ahorita que llegué, pues no daba con el número. Estaba yo allá preguntándole a otro señor y me dijo, también acá hay otro grupo. Dice, acá también hay otra, ¿no? ¿En serio? Sí. ¿No se llama Abraham? No se llama Abraham. Y ya me dijo, ya pregunté y no se llama Abraham, pero creo que acá adelantito hay otro. Nos conocen, saben agua, ¿no? Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Cuánto hace que como iglesia no vamos a una casa y disfrutamos de una buena comida? ¿Quién de ustedes tiene así un patio grande? ¿Quién de ustedes? Ni levanta la mano. No, sí, pero ahí meto mis coches, no creo. ¿Cuánto hace que como iglesia no oran juntos todo un domingo? En vez de que haya reunión, no hermano, pero en vez de que haya reunión, yo les quiero aconsejar que cuando el mes traiga 5 domingos, como en este mes, ¿saben qué? No va a haber reunión. Es más, ni les avises. Pon un cafecito y vamos a orar todo el tiempo. Hay muchas necesidades, hay mucha necesidad de que el Espíritu Santo nos diga por dónde caminar. La iglesia punto número 5, la iglesia debe depender siempre de la alianza del Espíritu Santo. Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, todas terminan diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si ustedes tienen oído, ¿cuántos tenemos oídos? Sin de esos aparatos. Oh, gracias a Dios. ¿Sí? Pero si no oyes, pues cómprate un aparatito. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si no escuchamos al Espíritu Santo, la iglesia será fácilmente y sutilmente engañada. Ya les dije, la adoración a un líder de la iglesia, la adoración a un pastor que quizá está sobre de ti, o a otro que está sobre de él, o al más grande de los pastores del distrito. No, es que no lo vemos y le ponemos el mantel. Pero viene uno que tiene necesidad, que se lo ponga él. No tenemos, otro de los pecados, no podemos hacer acepción de personas. Tenemos que pedirle cuando haya un problema de fornicación, que haya una situación difícil de decir para dónde nos hacemos, para la A o la Z. Tenemos que doblar nuestras rodillas como iglesia, ¿sí? Para que no nos engañe el enemigo. Tenemos que decir, con misericordia y verdad se corrige el pecado, porque a veces la iglesia del siglo XXI se ha portado tan farisaica como cuando aquella que le aventaron a la última al Señor. Órale, ahí está, ¿qué vamos a hacer con él? Y el Señor, ¿qué les dice? Miren, el que esté libre de pecado, ahora la primera.
¿Y el varón? ¿Dónde estaba el varón? ¿Por qué no arrojaron al varón? Hoy en día muchas veces así pasa. Está pasando dentro de una iglesia que el enemigo la está zarandeando fuertemente porque pronto viene el Señor. El diablo sabe que si nos divide en la oración, seremos una presa de una iglesia débil, fácil de engañar, de dividir y de destruir. A eso vino el enemigo. Sí, a dividir y a destruir, a matar. Vámonos, no anda por no, pobrecito, los voy a dejar. Una iglesia engañada es fácil presa del enemigo. Fácil, una iglesia que está engañada. Y recuerdan el mismo principio allá con Eva, ¿no? Ni sabía el diablo qué onda con los árboles, ¿no? Con que Dios nos ha dicho que de ningún árbol pueden comer, fue el tirabuzón. Y misma Eva le dio, y hoy la iglesia, Eva es figura de la iglesia. Misma Eva le dice, ¿sabes qué? De todo podemos comer en la iglesia. Ahí está. Cómete, no te pasa nada. Escuchemos lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia del siglo XXI. Nuestra mayor necesidad como iglesia es depender del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tal si a partir de hoy consultamos a Dios para lo que quiere que hagamos, cómo, dónde y cuándo? ¿Sí? ¿Tienes problemas con los hijos? ¿Tus hijos se te rebelan? ¿Tus hijos están? Es que en cierta manera tú has sido rebelde al no escuchar la palabra de Dios. Que a partir de hoy tengamos en cuenta que el Espíritu Santo, para escoger los futuros pastores, maestros, líderes, ministerios, ¿sí? Y quiero decirles que en alguna ocasión, hermanos, tengamos mucho cuidado en escoger maestros. Recuerdo que fui a una iglesia en donde escogieron maestros y yo conocí a uno de ellos y ese hermano estaba en pecado porque andaba adulterando. Y entonces cuando yo le dije, hablé con el líder de maestro, oye, ¿por qué le pusiste a ese tipo de maestro si anda adulterando? Dice, no sabía. Dice, ¿cómo lo pones al rato? Hasta el alumno va a andar igual que él, ¿no? Y oraste al Espíritu de Dios para que te lo revelara. No, pues ¿se acuerdan que dentro de los dones está el don de la misericordia? Porque luego buscamos los vistosos, ¿no? El don de la palabra, el don de la profecía, pero el don de la misericordia nadie lo quiere. El don de discernimiento de espíritus, ese es un regalo de Dios. Tenemos que pídele a Dios que te dé uno de esos, para que tú inmediatamente digas, este hermano anda en pecado, pero no lo señales, ve, ora por él, repréndelo, dice la palabra, ¿no? Recordemos el video. El video fue un hombre lleno de fe, un hombre íntegro delante de Dios, pero no oyó la voz del Espíritu Santo. No entendió las señales. Ahí está el barquito. No. Hasta el helicóptero. Un barco y el helicóptero. ¿Y qué? No se quiso subir. Entendamos las señales que nos va a dar el Espíritu Santo. Recuerde, el tiempo es tiempo de arrepentirnos, de humillarnos. Es tiempo de decir, ¿sabes qué? Pues sí, yo me sé la Biblia al revés y al derecho, pero creo que eso me ha sido motivo para que yo ignore la dirección, la guianza del Espíritu de Dios. Como iglesia tenemos que venir a atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón, pero también tenemos que entender que tenemos que consultar al Espíritu Santo. No hagamos decisiones a la ligera como lo hizo José y como lo hizo Pedro, en cierta manera. Hagamos como lo hicieron aquellos 5 que estaban orando ahí. Aquellos no eran muchos, estaban 5 y 2 fueron enviados. Y gracias a estos 2, el propósito, a mí cuando luego la gente me dice, hermano, ¿tú tienes apóstol? Yo le digo, sí. ¿Y cómo se llama? Se llama el apóstol Pablo, porque es el apóstol de los gentiles. Y Apocalipsis 22:17 termina diciendo, hermano, este es un anhelo que debemos de tener como iglesia. El espíritu y la esposa dicen,
El espíritu y quién, y la esposa, o dice el pastor y la esposa. El espíritu anhela y lleva nuestras oraciones con gemidos indecibles delante de Dios. Y la esposa debe de anhelar, debemos de estar anhelando que Cristo ya venga con nosotros. Estamos viviendo tiempos muy complicados. Muchos van a apostatar de la fe por esos problemas que surgen y que seguirán surgiendo. Dentro de poco se va a perseguir a la iglesia. Lo de la ideología de género ya es un hecho. Es que hay que orar para que no se dé, hermano. Espérate, la iglesia, la palabra de Dios dice que se tiene que dar antes de que venga Jesucristo. Más bien, oremos para que Dios nos encuentre como una iglesia limpia, sin mancha y sin nada. Sí, eso es lo que debemos orar. Hermano, que ore por lo que tiene COVID. Ora, ni lo conozco, pero mejor oremos para que su espíritu, para que acepte a Jesucristo, para que sea un verdadero y fiel cristiano. Si se lo lleva el Señor, que sea un hijo de Dios, no que si lo sana y se pierde, ¿para qué lo queremos perdido? ¿No? Tengamos en cuenta que Dios tiene un propósito. Si Dios te da una enfermedad, es con un propósito. ¿Sí? Quizá que vayas y prediques en el hospital. Si Dios pasa una circunstancia, una cárcel inclusamente, el Señor te va a usar ahí. El Espíritu Santo. ¿Sí? Y por último les quiero decir que cuando decimos Maranata, ¿quién sabe qué es Maranata? Puerta de la fe. ¿Mande? Puerta de la fe. No, Maranata es ven pronto, Señor Jesús. Cristo viene pronto. ¿Sí? Que a veces, hermanos, cuando decimos esta palabra, en vez de que nos gocemos como los de Tesalónica, ¿qué creen? Que nos ponemos tristes. No, me dice un joven pastor que no venga antes de que yo me gradúe. Yo voy a estrenar mi casa, pastor. ¿Cómo está usted hablando de eso? Y me iban a dar un préstamo en el ejército. ¿Cómo cree que usted está predicando que a lo mejor hoy viene el Señor y mi préstamo? Pues ahí te quedarás a disfrutar tu préstamo. Vamos a inclinar nuestro rostro y digámosle al Señor: Espíritu Santo, ven y guía nuestra vida. Padre eterno, gracias, Dios de misericordia y de bondad. Gracias, Señor Jesucristo, porque en ti tenemos salvación y vida. Y gracias, Espíritu Santo, por consolarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida, por marcar el camino, por decirnos por dónde tenemos que ir. Cuando estamos allá en la calle, cuando no traemos una Biblia quizá, y que el enemigo viene y nos tienta, gracias por ayudarnos a huir de la tentación. Gracias porque si tú no hubieses venido, no supiésemos muchas cosas que el Señor Jesucristo hizo en esta tierra. Porque tú eres el que das testimonio de Jesucristo acá en la vida. Gracias, gracias Espíritu Santo. Pero hoy quiero poner delante de ti aquellos, Señor, que quizá te han ignorado. Aquellos que quizá no habían entendido la importancia que tiene es saber que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Ya no vamos a de ignorarte y de hablar mal del Espíritu Santo. Tendremos perdón de todo, de ignorarte. Es una apostasía. Hoy queremos, como dice Señor, pedirte que nos perdones y que nos ayudes a ver, a abrir los ojos, abre nuestros ojos de la fe, abre, damos ese regalo de discernimiento de espíritu, pero sobre todo damos el regalo de la unidad, de la oración, Señor, porque cuando una iglesia se une y ora, tú vas al frente dirigiéndonos en todo momento. Gracias por tu fidelidad, Señor, y gracias por esa misericordia que no la podemos entender, porque la misericordia significa perdonar lo imperdonable. Gracias porque tenemos un Dios que perdona lo imperdonable. Permite que yo así sea para los que están a mi lado, que como iglesia entendamos que nos tenemos que amar, y amar tiene que ver con perdonarnos y no perdonar. Gracias, bendito Dios, por lo que has hablado esta mañana.
agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, Dios nos los bendiga. Sea con ustedes.